Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Él está, como decía nuestro pastor, Él está aquí, su presencia se puede sentir, ¿verdad? Y en verdad quien hace que la gloria de Dios descienda somos cada uno de nosotros cuando le adoramos, cuando le exaltamos y cuando proclamamos la grandeza de su nombre. Amén. Quiero invitarlos a que vayan conmigo a la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. Capítulo 7. Vamos a dar lectura a unos versos. Capítulo 7. Gloria a Jesús. Puestos en pie, vamos a leer la palabra del Señor, dándole honra y gloria al único y merecedor, amén, al todopoderoso Dios. Vamos a leer del verso 14 y dice la palabra del Señor: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. Pueden tomar su asiento. Una cosa es decirle a alguien que no está bien lo que está haciendo, y otra cosa es condenar a alguien de una vez, diciéndole que ya no tiene salvación por lo que está haciendo. Gloria a Dios. Eso es lo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Y algunos de los escribas que habían llegado en esta, si ustedes me acompañan en el principio del verso del capítulo 7, allí habla precisamente, en los primeros 2 versículos dice que habían sido enviados, ¿verdad? Jesús no estaba en Jerusalén en ese momento, pero ellos vinieron de Jerusalén porque querían ver qué era lo que estaba pasando con Jesús, qué era lo que Jesús estaba haciendo, querían ver qué encontraban a Jesús para poderle acusar, ¿verdad? Ese era el plan de los fariseos y de los escribas, ¿verdad? Ellos llegaban allí pues para ver qué era lo que estaba pasando con él, y se encontraron con algo que ellos no esperaban. En verdad, algo tan común y normal para cada uno de nosotros, estaba sucediendo algo, y es que estos hombres religiosos, ¿verdad?, doctos en la ley, altos en conocimiento de la ley, pero vieron a los discípulos, y me imagino comprando comida, ¿verdad? Y pues agarrando las monedas, pagándola, y al mismo tiempo tenían hambre los pobres, andaban caminando de un lugar para otro. Jesús era una persona que no se quedaba estable a menos que fuera porque estuviera predicando. Pero sucedió que ellos, cuando vieron a Jesús, a los apóstoles, a los discípulos que estaban comiendo sin haberse lavado las manos, ellos dijeron: wow, ¿y aquí qué está pasando? Algo está pasando. Se asombraron, si nos vieran a nosotros, en verdad, nosotros, ¿cuántas veces hemos comido sin lavarnos las manos? ¿Verdad? Más cuando andamos en la calle, ¿verdad? O cuando llegamos con hambre, se nos olvida, el hambre nos hace olvidar que tenemos que tener el buen hábito de lavarnos las manos. En realidad, no es que eso sea malo, ¿verdad? El lavarse las manos antes de comer es un buen hábito. Yo creo que todos los papás le enseñamos a nuestros hijos eso de pequeños, pero no era ese el punto en los fariseos y en los escribas. El punto era que ellos tenían reglamentos que ellos habían impuesto, ¿verdad? Ellos se habían aferrado a la tradición de los ancianos,
¿Qué era la tradición de los ancianos? Era precisamente aquellos propios comentarios que ellos hacían o añadían a la ley, ¿verdad? Según su propio criterio, según su propio conocimiento. No quiere decir que todo lo que ellos añadían era precisamente malo en sí, sino el hecho era de que todas estas cosas, llegó un momento en que estaba la ley escrita dada por Dios, pero todo esto que ellos habían implementado con estas tradiciones, ellos las habían adoptado. Era la ley oral, pero al mismo tiempo de haber sido la ley oral, ellos la transcribieron y la escribieron y la implantaron y la pusieron en una posición igual que la ley de Dios, y en algunas ocasiones hasta mayor que la ley de Dios. Entonces ese era el punto, ¿verdad? Era el punto de que ellos no podían soportar ver a un judío que no hiciera un ritual antes de comer. Ellos tenían la costumbre de que si ellos no se lavaban varias veces y no hacían una ceremonia antes de comer, ellos preferían mejor no comer. Vean cómo es el mundo religioso, ¿verdad? Tenían que hacer un ritual para que toda la gente viera que ellos se purificaban, que ellos aparentemente estaban guardados y eran limpios, porque se lavaban las manos para comer. Y ese era precisamente el punto, ¿verdad? Y pues les molestó, ¿verdad? Les indignó eso de que vieron a los discípulos pues agarrando la comida. Se les olvidó por un momento la tradición, ¿verdad? Porque eso no era ley, no era ley de Dios, era una tradición, ¿verdad? Que los ancianos habían añadido a la ley. Y Jesús, pues, ellos le hacen la pregunta y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús les declaró lo dicho por el profeta Isaías. Isaías se vio en esa misma circunstancia, me imagino en el tiempo de él, ¿verdad? Cuando los líderes religiosos en los días de él, ¿verdad? Isaías pudo decir, y Jesús repitió precisamente estas palabras que Isaías dijo en ese momento, y Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces Jesús les pues recalcó esta palabra. Si hay algo que al ser humano no le gusta, es que le señalen en qué punto está equivocado. Porque a nadie nos gusta, ¿verdad?, que nos digan, mire, está mal en esto. Todos queremos que la gente se nos acerque para decirnos que estamos haciendo lo correcto y que estamos haciendo bien. Pero a nadie nos gusta que nos digan cuando estamos haciendo mal. Definitivamente a los religiosos no les gustó. Y a que Jesús les reprendiera porque guardaban la ley para parecer santos y no para honrar a Dios. Jesús también les dijo que estaban equivocados al pensar que serían aceptados por Dios solo porque se lavaban por fuera. Jesús los llamó hipócritas. Lo explicaban nuestros pastores, ya lo han dicho muchas veces acerca de lo que significa la palabra hipócrita. Porque adoraban a Dios no porque lo amaran, sino porque les traía beneficios. Los hacía parecer tan santos y fortalecía su posición social delante del pueblo. O sea que el hecho no era de mantenerse íntegros en su interior, sino íntegros para tener un beneficio delante de los hombres. Aleluya. Sí, Señor. La hipocresía es pretender ser algo que no es, sin tener la intención de serlo. O sea que esta gente pretendía que eran limpios, que eran aceptados por Dios, que eran los que más guardaban la ley de Dios, pero no tenían ninguna intención de hacer todo lo que proclamaban ser.
De igual manera, nosotros también en algunas ocasiones tomamos ese nombramiento, ¿verdad? Como personas que pretendemos ser algo que no somos, ¿verdad? Que pretendemos ser grandes cuando en realidad somos pequeños. Pretendemos que Dios está con nosotros cuando nuestro corazón está lejos de Dios y por ende Dios pues no está. Venimos a ser hipócritas cuando le damos más realce al adorador que a quien se adora. Le damos más importancia, cuando le damos más importancia a lo creado que al creador, ¿verdad? Cuánta gente se admira por las cosas bellas y bonitas, pero no se acuerdan de darle gloria a aquel que hizo todas aquellas cosas hermosas, ¿no? Cuando levantamos las manos para adorar a Dios, aborreciendo al que tenemos a la par, también venimos a ser hipócritas. También cuando sonreímos y abrazamos a la hermana, a quien hemos estado criticando, ¿verdad? Quien nos hemos estado comiendo, de quien hemos estado hablando. Venimos a ser hipócritas cuando hacemos sobresalir nuestras virtudes y los pecados del otro. También cuando es más importante para nosotros lo que la gente dice que lo que Dios dice de nosotros. Cuando decimos que somos un cuerpo en Cristo, pero nos cae mal el hermano. Y cuando vemos que otro es bendecido y eso nos incomoda, ¿verdad? Es una lástima que deberíamos de ser, si yo me corto un dedo, todo mi cuerpo lo va a sentir, ¿verdad? Entonces, y si pues mi dedo tuviera una cortada y se sana, todo mi cuerpo se va a sentir aliviado. Ese debería de ser nuestro proceder como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no sentir eso que a veces sentimos, ¿verdad? Que el hermano está prosperado, que el hermano está bendecido, que el hermano Dios lo usa, que el hermano Dios lo levantó, que esta persona acaba de venir y ya recibió la bendición de Dios y yo tengo 20 años de estar en el templo y no he recibido nada. Entonces eso nos incomoda y eso desagrada delante de Dios. En aquellos tiempos se honraba la ley escrita, era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Y los fariseos agregaban cientos de sus reglas y sus regulaciones a las santas leyes de Dios y trataban de forzar a la gente a que las obedecieran. Decían que conocían la voluntad de Dios para cada detalle de su vida. Debemos comprender muy bien que la ley de Dios nunca cambia y no necesita ni que le quiten ni que le pongan nada, porque es completa en sí misma, porque salió de la boca de Dios. Es idolatría pretender que nuestra interpretación, ¿verdad? Hablo de lo que yo pueda interpretar personalmente, que nuestra interpretación personal de la palabra de Dios es tan importante como la palabra misma de Dios. No puedo yo anteponer mi propia interpretación de la palabra a la palabra misma de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva en sí misma y no necesita que yo le añade o que yo le quite algo para que luzca de la mejor manera según mi parecer. Es peligroso que nosotros hagamos este tipo de cosas, de cuando nosotros hacemos leyes o predecimos normas, ¿verdad? Que no están en la palabra del Señor, pero queremos imponerlas, ¿verdad? A la gente. Hay congregaciones, algunos de ustedes sabrán, hay congregaciones en donde, pues, ustedes saben, es prohibido tener un instrumento. No se puede tocar un instrumento, ¿verdad? Es pecado tener un teléfono, es pecado tener una computadora. Entonces, pero eso no dice la ley de Dios en ningún momento, ¿verdad? Y entonces ese tipo de reglamentos son impuestas al pueblo
para que el pueblo forzadamente cumpla algo que no está estipulado en la ley de Dios. El pueblo de Dios debe de ser entendido y tener el conocimiento suficiente para saber que hay cosas que Dios las ha establecido que no son gratas delante de su presencia, sin que el hombre venga a imponernos un reglamento específico para que no lo cumplamos. Los fariseos usaban a Dios como una excusa también. Lo vemos en los versos siguientes. Jesús les dice: bien, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea que no les importaba que el reglamento de la ley dejara de ser cumplido, pero el reglamento humano tenía que cumplirse a la perfección. Y le sigue diciendo el Señor: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ellos usaban a Dios como una excusa para no cumplir lo que la ley les mandaba. La ley decía de que los hijos tenían que honrar a su padre y a su madre, y honrarlo es que cuando ellos estuvieran viejos, el hijo tenía la responsabilidad de velar por la salud económica y por todas las situaciones que sus padres tuvieran que pasar. Entonces eso decía la ley, pero ellos decían, habían hecho otra ley, ¿verdad? Una enmienda, y ellos decían: es corbán, es una ofrenda. ¿Qué es lo que hacían ellos? Y decían: no, pues decían: yo no le voy a dar a mis padres el dinero que les corresponde, ¿verdad?, en su vejez, pero lo voy a dar al templo. Cualquiera diría en algún momento: wow, qué buena acción la que van a hacer, van a dar el dinero para la iglesia, ¿verdad? Van a traer el dinero para el templo, y usaban a Dios como pretexto para que las ofrendas llegaran a ellos. Y en realidad, cuando no era así, descuidaban el mandamiento de Dios. Nosotros sabemos de que cualquier sacrificio que nosotros hagamos es inválido si no se cumple primeramente la ley de Dios. Cualquier mandamiento, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros hagamos, si no obedecemos la ley de Dios, no tiene valor, no tiene validez alguna. Entonces estos hombres pues tenían ese problema, ¿verdad? Ellos decían: debemos dar dinero al templo, pero Jesús les decía: ustedes están invalidando y no le dejan invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En verdad, el Señor estaba en contra de todo aquello que contradecía la ley de Dios. Debemos de dar el dinero y el tiempo a Dios, pero nunca debemos de usar a Dios para dejar de cumplir nuestros deberes, nuestras obligaciones. El verso 14 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Cuando el Señor habla estas palabras, oídme todos y entended, es como, yo me imagino, estaba la multitud, ¿verdad?, en ese momento, o todos los que estaban allí presentes, además de los visitantes que andaban viendo qué hacía Jesús. Y Jesús los calla y les dice: pues oídme todos y entended. Por la forma en la que el Señor habló, ¿verdad?, podemos ver que Jesús estaba hablando con mucha seriedad, que lo que les iba a decir seguidamente después de estas palabras era algo serio, algo importante. Él no quería que simplemente lo escucharan, sino que estuvieran atentos a lo que les iba a decir.
¿verdad? Así como muchos de nosotros estamos en el templo, está en la hora del mensaje, pero solo estamos oyendo, no estamos prestando atención a lo que Dios nos está hablando, no estamos poniendo no solamente el oído, porque este oído oye cuánta cosa en el día, pero de cuánta cosa que oye no precisamente lo guarda. Lo que oye, el Señor estaba hablando, préstenme atención, les quiero hablar, les quiero decir algo. Y pues aún después de 2000 años el Señor nos sigue hablando con la misma seriedad y con la misma importancia a nosotros, que somos su pueblo, para que no solo oigamos, sino que prestemos atención a lo que Él nos está hablando y que veamos que nuestra verdadera pureza espiritual no proviene de lo externo, sino de lo interno. Y cuando lo interno se mantenga limpio, también lo externo estará limpio. Les dice Jesús, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Esta afirmación que hizo Jesús, pues no nos deja en ninguna manera dudas que nada de lo que nosotros comamos, ¿verdad?, nos puede contaminar moral o espiritualmente. Que ustedes, su cuerpo esté indispuesto en algún momento y coma algo y le haga daño, pues ese va a ser su cuerpo, ¿verdad? Ese va a ser su cuerpo. Pero nada de lo que nosotros comamos, ¿verdad?, nos va a dañar espiritual y moralmente. Y en el verso 19, voy a dejar este verso para tomarlo después. En el verso 19 dice, porque no entra, 18. Y Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Los discípulos le dijeron, después que la multitud se fue, ¿verdad? Señor, ¿no puedes explicarle? Dijo. Es como termina el culto, ¿verdad? Y el predicador predica. Y allá afuera esté yo y le diga, hermano, ¿y me puede explicar qué fue lo que usted predicó? ¿Qué quiso decir? ¿Qué es lo que me quiso decir? Porque no lo entendí, ¿verdad? Entonces esa costumbre la tenían los discípulos, ¿verdad? Ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron sobre esa parábola. Y Jesús les dice, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Es lamentable pues que los discípulos no entendían. En realidad meditando un poco acerca de por qué los discípulos en esta ocasión, porque no solo en esta ocasión le preguntaron a Jesús, ¿verdad?, que les explicara, pero en esta ocasión era un poco justificable que ellos le dijeran, Señor, explícanos. ¿Por qué razón? Porque ellos eran judíos y la ley pues decía de que ellos no podían comer nada inmundo, porque si lo comían iban a ser contaminados. Entonces en esa parte se justifica un poco que ellos no hayan entendido lo que Jesús estaba hablando. Pero recordemos que todas aquellas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tenían como finalidad enseñar por medio de cosas externas principios espirituales internos. Como los lavamientos establecidos por la ley ceremonial tenían como finalidad enseñar a los israelitas la necesidad de tener una limpieza interior. Así que el Señor coincidía plenamente con lo que enseñaba de la ley, en lo que verdaderamente era importante, que era la pureza del corazón. Por otro lado, en relación a los alimentos prohibidos, cuando un israelita quedaba inmundo por comer cerdo, digamos, ¿verdad?, la contaminación no le venía por el cerdo que se comió. No era en sí la comida del cerdo que lo contaminaba, porque a lo mejor no le hacía daño, sino por la desobediencia que venía de su corazón, que lo llevaba a hacer lo que Dios le había prohibido hacer. O sea que no era el cerdo en sí, ¿verdad? No era el camarón en sí,
¿verdad? No eran aquellos que tenían pezuñas, no, era en sí el pecado de la desobediencia al no cumplir lo que Dios ya había establecido que no deberían de hacer. Es como nosotros, la ley nos dice a nosotros, no debes de codiciar ni el buey, ni la oveja, ni la mujer, ni el hombre, ni nada de tu prójimo. Eso nos dice a nosotros la ley, ¿verdad? No debemos de codiciarlo. Entonces, pero si nosotros hacemos lo contrario, entonces estamos nosotros rompiendo la ley. Nos preocupa más privarnos de la comida, ¿verdad? Porque hay, en este tiempo todavía hay gente que se guarda y se abstiene de comer alimentos, ¿verdad? Pero a nosotros nos preocupa eso, ¿verdad? Que no comamos, que mantengamos una dieta en la comida, o nos preocupa eso más que nuestra alma. Los intérpretes de la ley creían que no podían ser puros delante de Dios por lo que dejaban de comer. Pero Jesús dijo que el pecado comienza en las actitudes y en las intenciones de la persona. Jesús no invalidó la ley, sino que reparó el camino para cuando Dios quitó las restricciones culturales. Ustedes se acuerdan cuando está Pedro y tiene un éxtasis y ve que baja un lienzo lleno de cuadrúpedos y de animales y de reptiles, ¿verdad? Y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come, ¿verdad? Sí, amén. Está en Hechos capítulo 10. Y pues allí hasta este tiempo iba a tener cumplimiento esta palabra que Jesús estaba hablando acerca de cómo iban a ser ellos liberados, de que no era precisamente, acordémonos que esto si bien tenía una doble interpretación en el sentido de que iba a ser literal, pero también en el hecho de que cuando Jesús habla y le dice a Pedro: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué, ¿verdad? Entonces estaba hablando el Señor acerca de que pues Dios ya se había manifestado a Cornelio, ¿verdad? Quien mandaba a llamar por Pedro, y era en donde nosotros íbamos a tener cabida como pueblo gentil, ¿verdad? No podíamos porque para el judío los gentiles no tenían oportunidad, pero el Señor nos dio a cada uno de nosotros esa oportunidad. Gloria a Dios. Los líderes religiosos consideraban que el ser humano, especialmente el judío, era básicamente bueno. ¿Cuántos hemos considerado que nosotros somos buenos? Sí, si nosotros nos pusiéramos, nos preguntaran, ¿tú en qué parámetro te ubicas? ¿Entre malo o bueno? Si no hubiera el medio, ¿en dónde nos ubicaríamos? Si no tuviéramos el medio, ¿verdad? ¿Medio bueno o medio malo? ¿O bueno o malo? ¿En dónde nos ubicaríamos? Muchos de nosotros nos ubicaríamos en lo bueno, ¿verdad? Nos consideraríamos bueno porque venimos a la iglesia, porque ofrendamos, porque servimos, porque predicamos, porque cantamos, porque hacemos cuánta cosa. Nos consideraríamos buenos. En comparación del mundo, dice la hermana, somos buenos, pero es tremendo porque si nos vamos a lo que la palabra del Señor habla acerca de ser bueno, Jesús mismo dijo: solo mi Padre que está en los cielos es bueno. Y si nosotros nos comparamos a esa palabra, en realidad nos quedamos ni a semilla de mostaza, ¿verdad? Pero el judío tenía ese problema, ¿verdad? Se consideraba básicamente bueno, y su problema era simplemente el peligro de la contaminación, ¿verdad? Espiritual por contacto con el pecado externo. El Señor consideraba que el corazón del hombre, incluido el judío, era pecaminoso, y que su problema era que constantemente procedían de su interior pensamientos y acciones que lo contaminaban a los ojos de Dios. Esta afirmación, pues, a los seres humanos definitivamente no nos gusta. Siempre estamos intentando justificarnos, ¿sí o no? ¿Verdad? Si hacemos algo, pues es que veámoslo desde Adán y Eva.
Adán le dijo, ¿dónde estás? Le dijo el Señor. No llamó a Eva, llamó a Adán. Porque ¿a quién le dio la orden el Señor? Al hombre, ¿verdad? A la cabeza le dio la orden y le dijo a Adán, de ese árbol no pueden comer. Y Adán fue y le dio a Eva las directrices, ¿verdad? De lo que Dios había dicho. Y entonces cuando pecaron y comieron, ¿verdad?, del fruto que no debían comer, pues entonces viene Dios y le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y pues aquí estoy, Señor, le dice Adán, estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? Bueno, Señor, es que estoy desnudo. Y le dice Dios, comiste del árbol que te dije no comieras. La mujer que tú me diste, yo no te la pedí, Señor, la que tú me diste, esa precisamente fue, ¿verdad? Y a la mujer, pues entonces viene, ahí va a venir para acá. Señor, le dijo, esa serpiente que pusiste en el huerto fue la que me engañó. Ahí la llevaba perdida la serpiente porque no halló a dónde más, ¿verdad? Entonces los seres humanos tendemos a justificar siempre nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, ¿sí o no? El hombre trata de alguna manera de engañarse a sí mismo, haciéndose pasar o creer que es bueno en lo que hace, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser muy cuidadosos en todo lo que nosotros hacemos. Es cierto que nosotros tenemos influencia del mundo, tenemos influencia de Satanás. Es cierto que el diablo día tras día nos tienta. Es cierto que el diablo día tras día nos incita a pecar. Pero una cosa también es cierta, que el diablo, por mucho que nos incite a pecar, por mucho que el diablo nos tiente, él nunca podrá obligarnos a pecar. Si nosotros pecamos, si nosotros caemos en la tentación, es por nuestro propio gusto, por nuestro propio deseo. El diablo se las va a echar todas con usted y conmigo, todas, y le va a poner las tentaciones de la manera que más nos gustan. Pero no, ya del diablo hasta allí puede llegar. No nos puede obligar a pecar. La decisión la tomamos nosotros, si caemos o no en la trampa del enemigo. Lo que el Señor estaba hablando, y les dice más adelante, pero porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale la letrina. El 20 dice, pero decía, lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que no es lo que entra en nuestro cuerpo, ¿verdad?, lo que contamina, sino lo que va a salir de nuestro interior. Y eso precisamente es lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Una mala acción comienza con un simple pensamiento, ¿verdad? Con un simple pensamiento. ¿En dónde nace todo? ¿En dónde comienza el pecado? ¿Dónde se origina? ¿Verdad? Primero en el pensamiento. Y después, si lo dejamos ese pensamiento alargar, lo vamos a concebir en el corazón. Y una vez llegue al corazón, ya está, ya nosotros caímos, ¿verdad? Pues quedamos embarazados de pecado, ¿verdad? Para dar a luz la muerte. Así es lamentable, pero así es. Por eso es que nuestros pensamientos pueden contaminarnos, llevándonos al pecado, si damos cabida al pensamiento de la lujuria, la envidia, el odio, la venganza, cuánta cosa que nos pueden llevar a cometer pecado. Y la palabra que nuestro pastor leía
pues es una palabra que el Señor también, yo la traía aquí, Filipenses 4:8, que dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo vamos a combatir todos esos malos pensamientos, todas esas malas acciones, todas esas cosas? Manteniendo esta palabra viva en nosotros, manteniendo esa palabra viva, bien arraigada en lo más íntimo de nuestro ser. El hombre no se puede salvar haciendo buenas obras, porque todo lo que haga estará manchado por surgir de un corazón pecaminoso. No hay cosa alguna que nosotros podamos decir por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer algo bueno, porque en realidad tenemos esa mancha de pecado. Es por la gracia del Señor si es que nosotros hacemos algo bueno y por su misericordia. Aunque el hombre trate de guardarse sin contaminación con el pecado, no puede por sí mismo, porque en él está la raíz de todos los pecados. Solo podemos tener una buena relación con Dios si comprendemos en primer lugar la gravedad del pecado y nos apartamos de él. Y nos auxiliamos de la sangre bendita de Jesús, ¿verdad? Y la unción del Espíritu Santo, que es la que nos va a dar el poder, ¿verdad? Para vencer a toda esa contaminación. El tema de hoy, voy a cerrar con esto. El tema de hoy es: manos sucias con corazón limpio. ¿Cuántas veces nosotros nos esforzamos por mantener una buena reputación, una apariencia, un nombre, un apellido, un título, un nombramiento, un ministerio? ¿Cuántas otras cosas más? Que solo porque los demás nos vean, aun cuando nosotros sabemos que a la luz de la palabra de Dios y delante de Él no cuentan, porque pretendemos tener una apariencia, ¿verdad?, piadosa, pero Dios mira nuestro corazón, de donde salen todas esas acciones. Podemos esforzarnos mucho humanamente por tratar de hacer lo bueno. Yo oraba y lloraba y le decía al Señor que me perdonara por todas esas cosas que hay en mi corazón, porque en verdad hay acciones en nuestro corazón, amada iglesia, que son desagradables a los ojos de Dios, y que delante de los hombres podemos ocultarlas, podemos aparentar ser algo que no somos, pero Dios mira el corazón. Y es en el corazón donde guardamos el tesoro de la palabra, pero también en nuestro corazón está todo tipo de contaminación. El apóstol Pablo decía que lo que no quería hacer, eso hacía, y que golpeaba ese cuerpo de muerte porque lo inducía a hacer aquello que no quería hacer. En verdad, nosotros podemos tener una apariencia, pero recordemos que Dios nos ve en lo íntimo, y lo que sale de nuestro corazón es lo que puede contaminar. Y es una lástima porque podemos contaminar a nuestra familia, podemos contaminar la iglesia. Todos aquí podríamos ser santos y estar lucha que lucha contra el pecado y tratando la manera de guardarnos en santidad, pero uno que venga contaminado, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por el pecado de un solo hombre, Israel peleó una batalla con un pueblo insignificante.
solo hombre desobedeció y pecó delante de Dios y peleó, y la batalla la perdió todo el pueblo. Así que como iglesia y como cuerpo de Cristo somos llamados a mantenernos en esa lucha contra el pecado. Somos llamados a que guardemos nuestro corazón delante del Señor. Que no nos pase como a los religiosos que se cuidaban de contaminarse el cuerpo, ¿verdad? Lo externo, cuidaban la apariencia, cuidaban de cómo se veían, cómo se comportaban. Hay gente que le interesa más cómo hablé, qué fue, dije todo bien. Nos interesamos por lo exterior, pero en realidad cuando lo que más importa es lo que hay dentro del corazón. Porque si hay un corazón puro, de la pureza de nuestro corazón vamos a hablar, vamos a hacer, vamos a obrar para la gloria del Señor. Y como el salmista decía, que esa sea nuestra petición y nuestra oración delante del Señor. Cuando David pecó con Betsabé, en el Salmo 51:10, David le decía al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que ese sea nuestro clamor, Señor, que no solo lo cantemos, dame un nuevo corazón, Señor, sino que en verdad le digamos al Señor: Señor, cambia este corazón perverso, cambia toda maldad en mi corazón, límpialo, Señor, y hazlo blanco como la nieve. ¿Verdad? Que sea ese el deseo máximo de nuestro corazón, de guardarnos y purificarnos. Y no importa si trajéramos delante de Dios nuestras manos sucias, pero lo importante es que traigamos un corazón limpio delante de su presencia. Al Señor sea toda la gloria. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor, y como el Señor dice en su palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios les bendiga.